Señoras y señores consejeras, consejeros y representantes de los partidos políticos, siendo las 18 horas del día 23 de marzo de 2018, con fundamento en el artículo 10, fracción tercera del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, solicito a la secretaria que proceda a pasar lista con el fin de verificar si existe el quórum legal para sesionar. Con gusto, señora Presidente. Informa usted que se encuentran presentes los siguientes integrantes del Consejo Distrital: las y los consejeros distritales: Mezquis Xochitl López, Kevin Bravo Rivero, Mónica Chachi García, Víctor Campos Olguín, Claudia Susana Sandoval Castañeda y José Carmelo Delgado Nájera. Asimismo, informa a este Consejo que en términos de los artículos 116, párrafo segundo, 121, 129, fracción sexta y 272, fracción séptima del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, han sido acreditados los siguientes representantes de los partidos políticos ante este órgano colegiado. Por el Partido Acción Nacional, los ciudadanos Óscar Valencia Villa como representante propietario y Luis Javier Valencia Villa como representante suplente. Por el Partido del Trabajo, los ciudadanos Enrique García de la Parra como representante propietario y Juan Ramón García Nieto como representante suplente. Asimismo, informo a este Consejo de la presencia de los siguientes representantes de los partidos políticos acreditados ante este cuerpo colegiado en términos de los artículos 121, 129, fracción sexta y 272, fracción séptima del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Por el Partido Acción Nacional, el ciudadano Luis Javier Valencia Villa. Por el Partido Revolucionario Institucional, el ciudadano Pedro Luis Ismael Núñez Vite. Por el Partido del Trabajo, el ciudadano Enrique García de la Parra. Por el Partido Verde Ecologista de México, la ciudadana Lucía Romero Trejo. Por el Partido Movimiento Ciudadano, Luis David López Nava. Por el Partido Nueva Alianza, Montserrat Jiménez Zúñiga. Por el Partido Humanista de la Ciudad de México, Fernando Viña Gutiérrez. Y por el Partido Morena, Maluz de la Soledad Lozoya. Para efectos de esta sesión hay una asistencia de 6 consejeras y consejeros distritales, 8 representantes de partidos políticos, la consejera presidenta y la de la voz, y en virtud de que existe un total de 16 asistentes, conforme al artículo 129, fracción segunda, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se declara la existencia del quórum para su realización. Gracias, señora secretaria, señoras y señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos. En virtud de que existe quórum legal para sesionar, se declara el inicio formal de esta segunda sesión ordinaria del Consejo Distrital 16 y en virtud de que tenemos nuevos representantes que se integran en este órgano colegiado, vamos a proceder a tomarles la protesta de ley. Se encuentran por primera vez en este Consejo Distrital el ciudadano Luis Javier Valencia Villa como representante suplente del Partido Acción Nacional, Enrique García de la Parra del Partido del Trabajo y el ciudadano Luis David López Nava del Partido Movimiento Ciudadano. Solicito a todos los presentes nos pongamos de pie para tomar la protesta de ley y solicitaría a los representantes mencionados que con la mano derecha extendida al frente respondan a la siguiente pregunta. Señores representantes de los partidos políticos integrantes de este Consejo Distrital 16, en nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pregunto a ustedes: ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellos emanen, así como las normas contenidas en ellas y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado? Sí, protesto. Estamos convencidos de que pondrán todo su empeño y capacidad para que los trabajos de este órgano colegiado 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México se desarrollen con apego a los principios rectores de la función electoral. Muchas gracias, le ruego a todos tomar asiento. Señora secretaria, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10, fracción cuarta del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, solicita usted poner a consideración de los integrantes del Consejo Distrital el proyecto de orden del día. Señoras y señores integrantes del Consejo Distrital, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. 1. Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la primera sesión ordinaria celebrada el 23 de febrero de 2018. 2. Informe que presenta a la Presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre las actividades de seguimiento en materia de ubicación de casillas únicas en el marco del anexo técnico número 1 al Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el INE y el ISM para la realización del proceso electoral 2017-2018 de la Ciudad de México.
3. Informe que presenta a la Presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre la asistencia a la primera insaculación celebrada el 4 de marzo del año 2018. 4. Informe que presenta a la Presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre las solicitudes de la ciudadanía interesadas en participar como observadoras y observadores electorales durante el proceso electoral ordinario 2017-2018. 5. Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral y persona responsable de llevar a cabo el control preciso sobre la asignación de los folios para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. 6. Informe que presenta a la Presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto de las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. 7. Informe que presenta a la Presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se crea la Comisión Provisional de Seguimiento para la organización y celebración de debates a cargo de este Instituto Electoral, ISM-ACU, Consejo General 0918. 8. Informe que presenta a la Presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los diseños y modelos de 3 boletas electorales, 21 actas electorales, 54 documentos auxiliares electorales y 3 en sistema braille, así como una boleta, 4 actas y 12 documentos auxiliares para la elección de la jefatura de gobierno para recabar el voto de las y los chilangos residentes en el extranjero que se utilizarán en el proceso electoral local ordinario 2017-2018 ISM-ACU-CG 02018. 9. Informe que presenta a la Presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba el procedimiento técnico operativo para la recepción, captura y transmisión de la información del programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral local ordinario 2017-2018 ISM-ACU-CG 02118. 10. Informe que presenta a la Presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determinan los topes de gastos de campaña para la jefatura de gobierno, las diputaciones del Congreso local y las alcaldías en el proceso electoral ordinario 2017-2018 ISM-ACU-CG 02218. Informe que presenta la Presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los lineamientos para las sesiones de cómputos locales, declaratorias de validez y entrega de constancias de mayoría para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, así como el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales, proceso electoral local ordinario 2017-2018 ISM-ACU-CG 02818. 12. Informe que presenta la Presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba el listado de domicilios para la sede de las 33 órganos desconcentrados del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como los consejos distritales que fungirán como cabecera de demarcación para el proceso electoral local ordinario 2017-2018 ISM-ACU-CG 02918. 13. Informe que presenta a la Presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determina la viabilidad de realizar conteos rápidos como mecanismo para dar a conocer las tendencias de los resultados de la elección de las 16 alcaldesas y alcaldes de la Ciudad de México el día de la jornada electoral, el 1 de julio de 2018, ISM-ACU-CG 03018. 14. Informe que presenta a la Presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los programas de atención e información a las personas que realizarán la función de observación electoral, así como a las y los visitantes extranjeros, ambos del proceso electoral concurrente 2017-2018 ISM-ACU-CG 04018. 15. Informe que presenta a la Presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México
respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba la integración del Comité Técnico Asesor de Conteos Rápidos para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, COTECORA 2018, ISM AQCG 04118. 16. Informe que presenta la Presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la ubicación e instalación de los centros de acopio y transmisión de datos para el programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, ISM AQCG 04218. 17. Informe que presenta la Presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determina que los consejos distritales den seguimiento y supervisión a los trabajos del programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, ISM AQCG 04318. 18. Informe que presenta la Presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los manuales y formatos para el registro y sustitución de candidaturas de partidos políticos, así como para el registro de candidaturas sin partido para las elecciones de jefatura de gobierno, diputaciones por ambos principios al Congreso de la Ciudad de México y alcaldías, según corresponda, para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, ISM AQCG 04518. 19. Informe que presenta la Presidenta del Consejo General 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se ajustan las fechas y plazos para la entrega del dictamen sobre el cumplimiento de apoyos ciudadanos, así como para la presentación de plataformas electorales y la solicitud de registro de aspirantes a la candidatura sin partido a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, ISM AQCG 04618 y 20, Asuntos Generales. Gracias, señora secretaria, señoras y señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos. Está a su consideración el orden del día. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. Señora secretaria, no hay intervenciones. Le pido que proceda a tomar la votación correspondiente. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Queda aprobado por unanimidad el orden del día, señora consejera. Gracias. Consejera Presidente, en vista de que la documentación respectiva fue distribuida previamente a los miembros de este Consejo, esta Secretaría, con fundamento en el artículo 11, fracción cuarta, del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pide anuncia de la Presidencia para consultar a las y los consejeros electorales la dispensa de su lectura. Señora secretaria, solicita usted realizar la consulta en votación económica. Señoras y señores consejeros distritales, se consulta si se dispensa la lectura de los documentos previamente distribuidos relacionados con los puntos del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Queda aprobada la dispensa de lectura, señora consejera. Gracias, señora secretaria. Le pido que por favor procedamos al desahogo del orden del día. El primer punto del orden del día es la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la primera sesión ordinaria celebrada el 23 de febrero de 2018. Señoras y señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, está a consideración el proyecto de acta mencionada. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. Señora secretaria, no hay intervenciones. Le pido que proceda a tomar la votación correspondiente. Señoras y señores consejeros distritales, se consulta si se aprueba el proyecto de acta de la primera sesión ordinaria celebrada el 23 de febrero de 2018. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Queda aprobado por unanimidad el proyecto de acta. Gracias, señora secretaria. Le pido que por favor continuemos con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, señora consejera Presidente. El segundo punto del orden del día es el informe que presenta la Presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre las actividades de seguimiento en materia de ubicación de casillas únicas en el marco del anexo técnico número 1 al Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el INE y el ISM para la realización del proceso electoral 2017-2018 de la Ciudad de México. Gracias, señora secretaria. Integrantes del Consejo Distrital 16, está a su consideración el informe mencionado. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra.
Señora secretaria, no hay intervenciones. Este consejo se da por enterado del informe presentado. Le pido que procedamos a deshogar el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora consejera presidente. El tercer punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre la asistencia a la primera insaculación celebrada el 4 de marzo del año 2018. Señoras y señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe mencionado. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. Señora secretaria, no hay intervenciones. Este consejo será por enterado del informe presentado. Le pido que procedamos a deshogar el siguiente punto del orden del día. Señora consejera presidente, el cuarto punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre las solicitudes de la ciudadanía interesada en participar como observadoras y observadores electorales durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes del Consejo Distrital, está a su consideración el informe mencionado. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. Señora secretaria, no hay intervenciones. El Consejo será por enterado del informe presentado. Le solicito que procedamos a deshogar el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora consejera presidente. El quinto punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral y persona responsable de llevar a cabo el control preciso sobre la asignación de los folios para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el informe mencionado. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. Señora secretaria, dando intervenciones, le pido que procedamos a deshogar el siguiente punto del orden del día. Señoras y señores consejeros distritales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral y personal responsable que llevará a cabo el control preciso sobre la asignación de los folios para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Queda aprobado por unanimidad el acuerdo presentado. Señora consejera presidente, le informo que siendo las 18 horas con 17 minutos se incorpora con nosotros el ciudadano Óscar Valencia Villa, representante propietario del Partido Acción Nacional. Gracias, señora secretaria. En virtud de que es la primera vez que interviene en esta mesa de consejo, solicito a los presentes nos pongamos de pie para tomar la propuesta de ley del señor representante del Partido Acción Nacional. Señor representante del Partido Acción Nacional, Óscar Valencia Villa, pregunta usted, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, las leyes que de ellos emanen y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y cumplir con todas las normas y procedimientos electorales? Sí, protesto. Estamos convencidos de que pondrá todo su empeño y capacidad porque los trabajos de este órgano colegiado se desarrollen con apego a los principios rectores de la función electoral. Muchas gracias, bienvenido. Podrá todos tomar asiento. Señora secretaria, le solicito que procedamos a desahogar el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, señora consejera presidente. El sexto punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto a de las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. Gracias, señora secretaria, señoras y señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos. Está a su consideración el informe mencionado. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Señora secretaria, no hay intervenciones. Este consejo se da por enterado del informe presentado. Le solicito que procedamos a desahogar el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, señora consejera presidente. El séptimo punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se crea la Comisión Provisional de Seguimiento para la Organización y Celebración de Debates a cargo de este Instituto Electoral. Gracias, señora secretaria, señoras y señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos. Está a su consideración el informe mencionado. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Señora secretaria, no hay intervenciones. El consejo será por enterado del informe presentado. Le pido que procedamos a desahogar el siguiente punto del orden del día.
Con gusto, señora consejera presidente. El octavo punto del orden del día corresponde al informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los diseños y modelos de 3 boletas electorales, 21 actas electorales, 54 documentos auxiliares electorales y 3 el sistema Braille, así como una boleta, 4 actas y 12 documentos auxiliares para la elección de la jefatura de gobierno para recabar el voto de las y los chilangos residentes en el extranjero que se utilizarán en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Gracias, señora secretaria, señoras y señores integrantes del Consejo Distrital. Está a su consideración el informe mencionado. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. Señora secretaria, no hay intervenciones. El Consejo se da por enterado del informe presentado. Le solicito que continuemos con el desahogo del orden del día. Con mucho gusto, consejera presidente. El noveno punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba el procedimiento técnico operativo para la recepción, captura y transmisión de la información del programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral ordinario 2017-2018 ISM AQCG 02118. Gracias, señora secretaria. Señores integrantes del Consejo Distrital, está a su consideración el informe mencionado. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Señora secretaria, al no haber intervenciones, el Consejo se da por enterado del informe presentado. Continuemos con el desahogo del orden del día. Con mucho gusto, señora consejera presidente. El 10º punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determinan los topes de gastos de campaña para la jefatura de gobierno, las diputaciones del Congreso local y las alcaldías en el proceso electoral 2017-2018 ISM AQCG 022-18. Asimismo, se hace constar que se recibieron observaciones de forma del consejero José Carmelo Delgado Nájera. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes del Consejo Distrital, está a su consideración el informe mencionado. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Señora secretaria, no hay intervenciones. El Consejo se da por enterado del informe presentado. Continuemos con el desahogo del orden del día. Con mucho gusto, señora consejera presidente. El 11º punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los lineamientos para las sesiones de cómputos locales, declaratorias de validez y entrega de constancias de mayoría para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, así como el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Gracias, señora secretaria, señoras y señores integrantes del Consejo Distrital. Está a su consideración el informe mencionado. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Si la consejera Mónica Chachi, en primera ronda. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Bueno, con relación al informe, tomo conocimiento, me gustaría nada más puntualizar con la reserva que vamos a abordarlo en la sección de trabajo más adelante y con la reserva además de que sí se dará cumplimiento a las actividades para darlo a conocer a profundidad y que se pueda aplicar en las distintas etapas del proceso electoral. Quisiera dirigirme a los representantes del partido para hacerles una invitación y una petición encarecida para que se haga llegar esta normativa, estas reglas, estos lineamientos específicos a los representantes de casilla principalmente. O sea, si bien nosotros lo vamos a aplicar aquí en el Consejo, en las casillas sí puede representar la falta de conocimiento, la falta de experiencia de los representantes de partido en la aplicación e interpretación de estos lineamientos. Podría representar una demora o invertir tiempo valioso de la jornada electoral y del escrutinio y cómputo en dilucidar sobre la validez o no validez de los votos. Aquí ya está muy claro, recoge el lineamiento, incluso las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales, y el ruego es ese, que se capacite a los representantes de casilla y que la invitación pues está vigente desde la vez pasada. Estamos comprometidos a conocer la normativa para aplicarla de manera eficiente y propositiva en este proceso electoral. Gracias, señora consejera. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra?
Con mucho gusto, señora consejera. Por supuesto, reiteramos que tendremos una exhaustiva reunión para el análisis de tanto de los lineamientos como de la especificidad respecto a las determinaciones de validez de votos, ¿no? Más exhaustiva todavía de la que hemos estado comentando de manera breve, pero lo haremos muy puntualmente para cuando nosotros estemos ya en posibilidad de tener las determinaciones que pues se están generando en estos días. Muchas gracias, señora consejera. Si no hubiese más intervenciones, el Consejo se da por enterado del informe presentado. Ruego a la Secretaria del Consejo continuemos con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, señora consejera presidente. El 12º punto del orden del día es el informe que presenta la Presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba el listado de domicilios de las sedes de las 33 órganos desconcentrados del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como los consejos distritales que fungirán como cabecera de demarcación para el proceso electoral ordinario 2017-2018 ISM AQCG 029-18. Gracias, señora secretaria, señoras y señores integrantes del Consejo Distrital. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz, si no hubiese intervenciones, el informe será el Consejo se da por enterado del Consejo presentado, del informe presentado, y solicito a la Secretaría del Consejo continuemos con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, señora consejera presidente. El 13º punto del orden del día es el informe que presenta la Presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determina la viabilidad de realizar conteos rápidos como mecanismo para dar a conocer las tendencias de los resultados de la elección de las 16 alcaldesas y alcaldes de la Ciudad de México el día de la jornada electoral del 1 de julio de 2018 en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Gracias, señora secretaria, señoras y señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos. Está a su consideración el informe mencionado. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. Señora secretaria, no haber intervenciones. El Consejo se da por enterado del informe presentado. Continuemos con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, señora consejera presidente. El 14º punto del orden del día es el informe que presenta la Presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los programas de atención e información a las personas que realizarán la función de observación electoral, así como a las y los visitantes extranjeros, ambos del proceso electoral concurrente 2017-2018. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe mencionado. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Señora secretaria, no haber intervenciones. El Consejo se da por enterado del informe presentado. Le pido que continuemos desahogando el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora consejera presidente. El 15º punto del orden del día es el informe que presenta la Presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la integración del Comité Técnico Asesor de Conteos Rápidos para el proceso electoral ordinario 2017-2018, Cotecora 2018. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes del Consejo Distrital, está a su consideración el informe mencionado. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Señora secretaria, no haber intervenciones. El Consejo se da por enterado del informe presentado. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. El 16º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la ubicación e instalación de los centros de acopio y transmisión de datos CAT para el programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. Gracias, señora secretaria, señoras y señores integrantes del Consejo Distrital. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Al no haber intervenciones, el Consejo se da por enterado del informe presentado y les solicito que continuemos con el desahogo del siguiente punto del orden del día. El 17º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determina que los consejos distritales den seguimiento y supervisión a los trabajos del programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral ordinario local 2017-2018.
Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes del Consejo Distrital, está a su consideración el informe mencionado. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Señora secretaria, a la consejera Sandoval en primera ronda. Permítame, consejera. Me gustaría saber cómo va a ser el seguimiento y supervisión por parte de este Consejo Distrital. Si ya se han tomado algunas medidas o ya les ha dado a conocer algo el instituto. Precisamente en relación con el convenio que se tiene y el anexo técnico con la autoridad federal, nosotros vamos a participar como institución y bueno, con estas figuras que mencionábamos en la reunión de trabajo previa, con estas figuras para el seguimiento de la jornada electoral y bueno, obviamente también en recabar los resultados preliminares. Recordemos, como mencionábamos, que el INE se hará cargo de los resultados preliminares de la elección del jefe de gobierno, pero los correspondientes alcaldías estarán a cargo de este instituto. Entonces, bueno, este es un primer acuerdo en donde se están dando los lineamientos generales y las precisiones. Por supuesto, nosotros también haremos una reunión de trabajo para analizar cuál va a ser la participación con estas figuras que nosotros tendremos disponibles como consejo para este seguimiento puntual no solo de la jornada, sino de los resultados. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Señora secretaria, no habrá más intervenciones. El consejo se da por enterado del informe mencionado. Le agradeceré que continuemos con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, señora consejera presidente. El 18º punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los manuales y formatos para el registro y sustitución de candidaturas de partidos políticos, así como para el registro de candidaturas sin partido para las elecciones de jefatura de gobierno, diputaciones por ambos principios al Congreso de la Ciudad de México y alcaldías según corresponda para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes del Consejo Distrital, está a su consideración el informe mencionado. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Señora secretaria, no hay intervenciones. El Consejo se da por enterado del informe presentado. Continuamos con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, consejera presidente. El 19º punto del orden del día es el informe que presenta la presidenta del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se ajustan las fechas y plazos para la entrega del dictamen sobre el cumplimiento de apoyos ciudadanos, así como para la presentación de plataformas electorales y la solicitud de registro de aspirantes a la candidatura sin partido a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes del Consejo Distrital, está a su consideración el informe mencionado. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Señora secretaria, no hay intervenciones. El Consejo será por enterado del informe mencionado. Le pido que continuemos con el desarrollo del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora consejera presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Señoras y señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, de conformidad con el artículo 13, inciso A, fracción cuarta, del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pregunto a ustedes si desean agendar algún punto en asuntos generales. Señora secretaria, en virtud de ¿desea agendar algún punto? En virtud de que no se agenda algún punto, le pido que procedamos a desarrollar el siguiente punto del orden del día. Señora consejera presidente, informa usted que han sido votados todos los puntos del orden del día. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar conforme al orden del día, agradezco a usted su presencia y siendo a las 18 horas con 33 minutos del día 23 de marzo de 2018, se declara la conclusión de esta sesión. Muchísimas gracias. Le pido que no se retiren. Daremos a continuación la reunión que tenemos proyectada, muy breve, muy ejecutiva, pero muy sustanciosa. Gracias. ¿Nos pondrán la pantalla, por favor?